Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Rivas Reyes. Se dice, se dice que la prostitución es el oficio más viejo del mundo. Estoy de acuerdo, salvo por un detalle que, que quiero aportar y con el cual pretendo enriquecer esa afirmación tan contundente. Entremos en materia. Desde el punto de vista de la historia de la humanidad, sí, estoy de acuerdo. Podemos ubicar cronológicamente hablando los orígenes de la prostitución hacia el año 5000 antes de Cristo. Entonces sumamos 5000 más 2000 que llevamos en la era vigente. Estamos hablando de que la prostitución pues surgió quizá hace unos 7000 años. ¿Por qué? Porque hace 7000 años es cuando el ser humano, en los libros de historia se dice el hombre, pero esto me lo aplauden muchas feministas, soy enemigo de decir el hombre, hay que ser incluyentes con las mujeres, entonces a mí me gusta decir el ser humano, es cuando dio un brinco importante en su parte evolutiva, porque pasó a ser sedentario en vez de ser nómada. Hace unos 7000 años, la humanidad en general, en las diversas latitudes del mundo, eh, descubrió los beneficios de lo que se da en llamar agricultura. Entonces, desde que existe la agricultura, pues es cuando la humanidad se hizo sedentaria y a partir de ahí propiamente surgió lo que hoy denominamos cultura, la cultura de un pueblo o de una nación. Perfecto. Hasta ahí, pues creo que no estoy aportando nada nuevo. Lo que sí quiero referir ahora es lo siguiente. Antes de que existiera la humanidad como ente cultural, vamos a viajar más en el tiempo y vamos a ubicarnos hace aproximadamente unos 30.000 años. Hace unos 30.000 años existieron quienes desde el punto de vista de la taxonomía, que es una rama a su vez de la biología, desde el punto de vista taxonómico, perdón, estamos hablando de que los neandertalis, así se les conoce, los homo neandertalis, fueron un grupo fueron un precursor directo, digámoslo así, del ser humano moderno, ¿ok? Por ejemplo, entre otras cosas, ellos, sin ser el Homo sapiens tal y como lo conocemos hoy día, ellos ya comenzaron a ejercer ciertas prácticas que evidenciaban una evolución en su inteligencia, como la de, un ejemplo, enterrar a sus muertos. ¿Por qué menciono esto? Porque es lógico pensar que desde la época de los Homo neandertalis, pues ya existía la prostitución, porque ya existían entes del género masculino y del género femenino, e incluso, si me apuras, estimada escuche, pues existía la prostitución no solo entre hombres y mujeres, sino entre hombres con hombres, mujeres con mujeres. Bueno, pero no todo queda ahí. Vamos a viajar más en el tiempo. Te invito a que te ubiques temporalmente hacia hace medio millón de años, hace 500.000 años. Vuelvo al tema de la biología evolutiva. En aquella época, ¿qué había en el planeta? ¿Qué había en el mundo? Me refiero a que había en el mundo relacionado con lo que hoy denominamos seres humanos. Existían unos precursores de los homínidos. Esos precursores se llaman primates. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes, queridos escuches, han oído hablar de los primates. Incluso sabrán que entre los primates hay varias clases de lo que damos en llamar monos, chimpancés, gorilas, etcétera. Bueno, ahí les va mi aportación. Y por lo que me atrevo a decir que si nos ponemos estrictos en cuál es la antigüedad del oficio más antiguo del mundo, no, pues yo no lo ubico hace 7000 años, yo lo ubico hace medio millón de años y explico por qué.
Entre esos tipos de primates, hay unos en particular que se denominan bonobos. Quizá no son tan populares ni tan conocidos como los que cité hace rato, pero los bonobos son una especie bien estudiada por los etólogos en cuanto a cuestiones de su comportamiento. Las principales colonias de bonobos existen en el corazón de África, en el centro de África, en el Congo, en esas regiones. Y lo que quiero aportar es lo que voy a decir a continuación. Esto que voy a afirmar no es una ocurrencia, una intuición mía, no es algo que de repente a lo mejor leí en algún artículo perdido, en alguna revista pseudocientífica, no, es algo muy bien estudiado por etólogos que son especialistas en el comportamiento de los monos. Ellos se caracterizan, ellos se distinguen del resto de los primates desde aquella época por una costumbre. Voy a recurrir a una metáfora. Está bien demostrado que los bonobos, ahora sí que de todas las épocas, eh, moderan su estilo de vida, su manera de comportarse con los demás, bajo un lema. Esa es una metáfora que se me ocurre. El famoso dicho, peace and love. En español, amor y paz. Fíjate que esa es mi opinión de cómo hay que resumir el estilo comportamental de los bonobos. Y voy al detalle. Un bonobo, para expresar que está contento, que tiene ganas de convivir con su pareja o con sus, en el entorno de ellos, ¿no? Con sus compañeros. Si quiere expresar euforia de cualquier tipo, si quiere a su manera expresar un sentimiento de gratitud o simplemente decir, estoy contento, ¿cómo lo manifiesta? Con actos de abierta y clara sexualidad. Ya más o menos te estás dando idea hacia dónde quiero llegar, voy a ser claro. Un bonobo, o diría yo, ¿no? Una bonoba, cuando quiere expresar cualquiera de estos comportamientos, lo primero que hace es, y lo digo así literal, ofrece el trasero. Ajá, sé que me entiendes a qué me refiero. Pero no solo queda en eso, ofrece el trasero sin distingos, sin discriminaciones y sobre todo, obvio es decirlo, sin prejuicios estúpidos. Le ofrece el trasero porque le nace, puede ser, vamos a poner el ejemplo de un macho joven. Bueno, ese macho joven, si quiere expresar cualesquiera de las actitudes comportamentales que mencioné, le ofrece el trasero, puede ser, entre comillas lo digo, ¿no? Al amigo, o sea, aquel bonobo que es su cuate. Se le puede ofrecer a la amiga, a una bonobo o una bonoba, ¿no? Se lo puede ofrecer al abuelo, se lo puede ofrecer a la nieta, se lo puede ofrecer a cualquiera de sus progenitores. Y ya no sigo. ¿A qué quiero llegar? No hace distingos de ninguna índole. Doy un ejemplo muy concreto que se da en la vida cotidiana de los bonobos. Puede ser un bonobo que tiene hambre, está junto a otro bonobo o bonoba con quien la una o no un lazo consanguíneo y puede estar disfrutando este último de un rico y delicioso plátano o de una deliciosa banana. Si se le antoja a su compañero ese plátano, esa banana en ese momento, y con toda la generosidad del mundo, se le dice, no te preocupes, aquí te comparto de mi banana o de mi plátano. Lo primerito que hace es, bueno, obviamente es inteligente, ¿verdad? El bonobo en cuestión se engulle la banana, disfruta el plátano, y a continuación, ¿qué hace? Pues ya lo dije, le ofrece el trasero al bonobo de que se trate. ¿Sí? Y ese bonobo, bonoba, pues casi siempre pues, acepta el ofrecimiento. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar? No desde el punto de vista de la historia de la humanidad, pero sí en el aspecto de la historia evolutiva, no de los seres vivos en general,
sino de los precursores directos del ser humano, como son los primates, ya existía la prostitución, porque no me digan que ese acto de ofrecer y aceptar la banana, pues no es una manera velada de ejercer un acto de prostitución. Pues claro que lo es. Entonces, si a esas vamos, yo quiero hacer esa aportación. La prostitución es muchísimo más añeja del registro que se da a nivel de el entorno popular o a nivel incluso de obras serias que tratan sobre el tema de la historia de la prostitución, que es el tema central del relato, del cuento de mi autoría, que un poco más adelante voy a compartir contigo, auxiliado de una invitada a la que aprecio mucho, sobre todo porque es la tercera ocasión que va a participar conmigo en este proyecto, leyendo la parte que a ella va a corresponder del texto. Me refiero a Nelly, que vino hace cosa de unos 2 meses, uno de los 2 relatos en los que ella participó y de hecho asumió el rol protagónico. Lo digo con gratitud para las muchas personas, los varios escuches que reaccionaron ante este video. Me refiero al de un parto lleno de coronavirus, haciendo algunos comentarios en mis redes de contacto. Lo agradezco mucho y obviamente pues también Nelly, ¿no? Porque todos nos dimos cuenta de que la verdad hizo muy bien su papel aquella vez y esta vez no dudo, no dudo que me va a hacer quedar bien con los escuches, pero antes de entrar a la lectura de ese texto, sí deseo, porque creo que va a ser de mucho interés, compartir contigo, querido escuche, algunos datos históricos sobre la prostitución. Ahora sí, ya concentrándonos en la historia, digámoslo así, de la humanidad desde tiempos muy pretéritos a la fecha. Bueno, hablando en el contexto de digámoslo así, de la historia universal, mmm, no voy a hacer demasiadas referencias históricas porque me voy a concentrar un poco más en la historia en nuestro país de la prostitución. Pero sí a nivel de historia universal, comienzo por dar un dato que me parece interesante. Hablando de la Grecia antigua, hubo un gobernante muy, no solo famoso, muy importante, ¿no? Para quienes hemos estudiado la historia antigua de Grecia, un gobernante que se llamó Solón. Él es muy conocido como Solón de Atenas, ¿sí? Está bien estudiado el dato de que Solón fue el primer gobernante que literalmente regenteó un prostíbulo. Entonces, a lo que quiero llegar, los que se dan en llamar burdeles, casas de citas, etcétera, pues vienen desde la época de la Grecia antigua. Eso me parece algo muy relevante. Eh, Dando un salto en la historia, hay algunas prácticas, para mi gusto, importantes, que se afianzaron en la Edad Media, cuando la iglesia, como tú querido escuche lo sabes bien, fue el centro neurálgico de la vida cultural de las gentes, de los habitantes, sobre todo de la Europa de aquella época, y por lógica derivación, de, eh, de, de los americanos. O sea, aquí sí lo digo en estricto sentido, de los pobladores del continente americano a partir de cuando llegó la conquista de América por parte de los españoles y los portugueses en el siglo XVI. Entonces, lo que decidí también para que no sea demasiado extensa esta exposición, voy a referir algunos datos interesantes de la época de la Nueva España en nuestro país y lo voy a ligar con algunos datos vigentes en la Edad Media europea. Comienzo por dar algo que a mí me parece la verdad interesantísimo. Brevemente, culturas prehispánicas. ¿Sí? Bueno, pues obviamente en las culturas prehispánicas pues ya había mujeres que ejercían la prostitución. Aquí sí quiero ser muy puntual en un dato.
Había mujeres que ejercían la prostitución, digamos, para los mancebos, para la gente común, pero también había prostitutas, daría yo en decir, reservadas para ejercicios sagrados, para la práctica de algunos ritos que sobre todo están muy bien estudiados en la cultura azteca. Había mujeres que ejercían la prostitución, pero hablando de las mujeres que ejercían este oficio para, digamos, para la población en general, encontré un dato muy importante. ¿Cómo se distinguían ellas de las mujeres comunes? Por ejemplo, en los tianguis, en los sitios donde ellas ejercían la práctica de este oficio. Punto número uno, siempre debían llevar el cabello suelto. Siguiente aspecto, este a mí me parece interesantísimo porque ya descubrí las raíces del porqué de una práctica muy común entre algunas sexoservidoras de mascar el chicle. Y esto yo no descubro nada nuevo, pues eso hasta aparece en las películas, en documentales y en la vida real, ¿no? Digo, pues una prostituta en algunos lugares y como que ya la gente asocia con que mascar chicle es un hábito común entre prostitutas. Pues lo que estoy aportando es que esa costumbre es tan añeja como hablar de la cultura azteca. Así se les distinguía. Pero no todo queda ahí. Ellas también solían maquillarse mucho. O sea, era su manera de distinguirse de una mujer, vamos a decir, promedio, de una mujer común, el exceso de maquillaje. Hoy día, pero eso lo considero simplemente como un acto de plena libertad, hay sexo servidoras que, bueno, pues sí, no solo que se maquillan, sino que se maquillan mucho. Ahí no sé si a nivel inconsciente, pues eso lo traen heredado desde la época prehispánica o simplemente es un acto de libertad y dicen, bueno, a mí me gusta maquillarme de esta manera y punto, ¿no? No pasa nada. Pero estoy hablando que en la época prehispánica era algo obligatorio. Ajá. Y el último dato, interesante, se pintaban los dientes. Era otra manera en que se les distinguía de mujeres de la vida común. Ahora sí, ya pasamos a la época de la Nueva España. En 1538, fíjate, apenas ¿qué? 17 años después de que se inició la vida de la Nueva España, se fundó la primera casa de mancebía, así se le daba a llamar, primera casa de mancebía, eh, que no era otra cosa sino un lugar exclusivo para ejercer el oficio y el comercio de la prostitución. Un dato muy interesante. Eh, la iglesia, la iglesia católica, estuvo detrás del regenteo de esta casa de mancebía y de posteriores sitios destinados a la prostitución como burdeles, etcétera. ¿Cuál es uno de los argumentos que daba la iglesia en aquella época y que, ojo, era una herencia que traía de la postura del medioevo de la iglesia católica al respecto? Ellos decían que había que crear este tipo de sitios para preservar a la familia y a las mujeres de buenas costumbres, de prácticas que desde la óptica de la iglesia y de la sociedad de aquella época eran muy negativas. Me refiero, por ejemplo, a la sodomía. Bueno, eso es un tema polémico, ¿verdad? Pero bueno, la sodomía en algunos aspectos sí opino que debe ser materia de regulación. Hasta ahí no me asusta. Pero la iglesia decía, además de la sodomía, está prohibido, esto iba dirigido para los hombres, que se masturben. Eso no sé si mucha gente lo tiene claro, la masturbación desde el punto de vista estrictamente del rito católico, eso está prohibido, eso no debe hacerse. Y ya no se diga que era para evitar la práctica en general de lo que se dan en llamar actos nefandos. Vamos a dejarlo así, son aquellos actos que se consideran desde la óptica de una extrema moral, se consideran humillantes, se consideran de mal gusto. Había que preservar a las mujeres casadas y a las novias de esa época de que su compañero insistiera en llevar a cabo alguno de los actos que acabo de mencionar. Y ya no se diga, y en este aspecto en particular doy mi opinión, sí estoy de acuerdo completamente, con que era una manera de
prevenir hasta donde fuera posible la violación de mujeres casadas, solteras, vírgenes o no vírgenes. Estoy hablando de un argumento de la Iglesia que en lo personal sí lo comparto. O sea, desde este momento digo, estoy a favor de la prostitución reglamentada, entre otras muchas cosas, por prevenir este último acto tan terrible que es el de la violación, ¿no? Ok, ahora, esto viene de la Edad Media europea, y voy a dar un dato muy importante. Para quien es católico, no sé si lo sabe, se habla de los padres de la iglesia. San Jerónimo, San Agustín, bueno, ahorita si ofrezco una disculpa, no sé los nombres de los cuatro. Ahorita me acuerdo de San Jerónimo, San Agustín, hay otros dos, pero uno de ellos, San Agustín, escribió al respecto. Y San Agustín dejó dicho que la prostitución era, entre comillas, un mal necesario para que los hombres encausaran sus bajas pasiones. Y este argumento, palabras más, palabras menos, unos siglos después, lo ratifica, lo hace suyo, otro que no es padre de la iglesia, pero sí es de lo que yo sé de él, por lo que he leído, es uno de los filósofos fundamentales para asumir un marco doctrinal de la Iglesia Católica. Me refiero a Santo Tomás de Aquino, el creador de la escolástica. Él, en sus propias palabras, reforzó este argumento de San Agustín. Bueno, ahora vamos a dar un brinco al siglo XIX. En el siglo XIX, un dato que a mí me parece interesantísimo es que en la época de Maximiliano, fíjense cómo no hablo de un gobernante mexicano propiamente, no, Maximiliano, el famoso emperador Maximiliano, fue el primero en reglamentar textualmente el ejercicio de este oficio. En la fecha del reglamento, si lo tengo en la mente, es 1865. Pero aquí hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención cuando lo descubrí, haciendo una investigación sobre el tema. Digamos las cosas como son. Maximiliano, cuando decidió reglamentar este oficio, el ejercicio de este oficio, no fue pensando en la población en general, no fue pensando en particular que si esto podía proteger o no a las mujeres que ejercían el oficio, no, él lo hizo con una intención muy pragmática. Resulta que los soldados de su ejército, bueno, pues eso es natural en la historia de los ejércitos, por favor, para nadie es nuevo, que sobre todo cuando permanecen temporadas muy largas en el frente de batalla, bueno, pues eso está estudiado, eso no es nuevo. Siempre se les buscaba un grupo de mujeres, de prostitutas, que pudieran, bueno, que colaboraran para que ellos pudieran satisfacer sus, vamos a decirlo así, sus más bajos instintos. Eso no es nada novedoso. Lo que sí le preocupó a Maximiliano es que él se dio cuenta de que muchos de sus soldados, al mantener prácticas sexuales con ciertas prostitutas, contraían enfermedades venéreas. Una de ellas, la más común y la más terrible en esa época, la sífilis, que en esa época no tenía cura. Entonces empezó a haber cierto número de bajas en los elementos de su ejército, y eso sí le preocupó mucho, muchísimo, y fue por eso que reglamentó este oficio. Entonces emitió un reglamento, entre otras cosas interesantes, se exigía que las mujeres que ejercieran el oficio pasaran a una oficina especial para registrarse. Daban sus datos generales, se les tomaban medidas, pasaban con el médico, incluso se les tomaba una fotografía. En esa época ya existía la fotografía, estamos hablando de 1865, 1866, y se llevaba el registro correspondiente. Pero hay otro detalle que me parece muy interesante. Yo me había quedado en eso, entonces a Maximiliano se le ocurrió esta idea. Pues resulta que cuando me puse a indagar sobre la historia de la prostitución en otras latitudes, en particular en Europa, me di cuenta de que en la Inglaterra de la era previctoriana, bueno, era previctoriana quiero decir antes de que gobernara la célebre reina Victoria, 1846, antes de esa época,
en la Inglaterra también se reglamentó, de hecho hasta donde sé, es la primera nación donde se reglamentó el ejercicio de la prostitución. Y adivina qué, los motivos fueron exactamente los mismos que acabo de exponer, que llevaron a Maximiliano a reglamentarlo aquí en México. Al reino de Inglaterra en aquella época le preocupó la baja de elementos, de la baja de soldados en los frentes de batalla, precisamente por contraer enfermedades venéreas, por sus actos que llevaban a cabo con las prostitutas. Entonces, también lo reglamentaron, también se hizo un registro de mujeres que ejercían el oficio, y aquí quiero ya un poquito dar a entender una de las ventajas, no digo, hablo para las prostitutas, una de las ventajas de que se reglamentara este oficio es que justamente a ellas se les sometía no solo a revisiones médicas frecuentes, sino que de acuerdo a las herramientas que había en esa época, se buscaba prevenir hasta donde fuera posible que fueran contagiadas y posteriormente una fuente de contagio de enfermedades tan terribles como la sífilis. Entonces eso desde mi punto de vista también pasó a ser una ventaja para las mujeres que ejercían este oficio, porque, lo digo desde ahorita, las mujeres, igual que los hombres, son seres humanos e igual que los hombres, merecen que se vea por la atención de sus derechos fundamentales. Uno de ellos es el derecho a la salud. Para ir cerrando, comento que en el ejercicio de este oficio, en esta época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX, hay un dato también interesante. ¿Qué ocurría cuando una prostituta, ahora sí que sin quererlo, pero era parte del riesgo del oficio, si quedaba preñada? Entonces, resulta que estamos hablando de la Nueva España. este, había, había la opción de que la mujer, diera luz a la criatura, pero se seguía un cierto procedimiento para que ella renunciara a los derechos sobre la criatura y lo adoptara, digámoslo así, el Estado. Se le remitía a una casa cuna donde vivían niños nacidos, este, digamos, de un acto de prostitución, ¿no? Esa era una, esa era una opción que se le daba a estas mujeres. Y bueno, un último dato interesante, la sífilis, que era la enfermedad, que era el temor para todo mundo, en aquella época, ¿cómo se buscaba evitar que se padeciera y que se contagiara? Bueno, hasta donde pude investigar, eh, a, las, a las personas que padecían esta enfermedad, y algunos médicos decían que también podía servir como medio preventivo para contraerla, se les aplicaba inyecciones de mercurio. En particular, doy el dato, eran inyecciones de protocloruro de mercurio, ¿sí? Era la manera de, sobre todo hasta donde pude indagar, no tanto prevenir la enfermedad, aunque algunos médicos decían que era preventivo, pero sí servía para, digámoslo así, amainar, atenuar los efectos de esta enfermedad. Pero también indagué que había la práctica de un cierto lavado vaginal en las mujeres como medio preventivo, que desafortunadamente funcionaba en muy pocos casos, medio preventivo para contraer la sífilis, que era a base de hipoclorito de sodio mezclado con cal. Se hacían un cierto lavado vaginal y yo diría, ese es mi punto de vista, pues siempre quedó en el misterio de si mujeres que se aplicaban este lavado y jamás contraían la sífilis, ok, una razón podría ser que era efectivo el medio, ¿no? Pero la otra razón, pues es que en una de esas, pues simplemente corrió con suerte y nunca le tocó un hombre, un cliente, que le contagiara esta enfermedad, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando en la parte de la historia de la prostitución en México, quiero referir algo
pues que quienes son sobre todo amantes y conocedores de uno de los grandes, grandes músicos de México en el siglo XX, me refiero a don Agustín Lara. Eh, Me jacto de decir que es un músico eh, que desde hace tiempo a mí me despertó mucho interés, no solo por sus canciones, que me confieso, no soy ni súper conocedor ni súper fan de Agustín Lara, no quiero decir eso, pero sí soy un gran admirador de él, de muchas de sus composiciones. Entonces, conozco más o menos su vida y me atrevo a afirmar que manejo una hipótesis. Si no hubiera existido la prostitución en el México que le tocó a él vivir y sobre todo darle sabor con su genio creativo a partir de los años 20, 30 y 40, que hasta donde recuerdo pues fue su época más fructífera. Si no hubiera existido el oficio de la prostitución, hago una afirmación temeraria. Y si me escucha algún experto en Agustín Lara, pues se vale que me consulte mis redes de contacto y me diga, Carlitos, estás muy mal en lo que estás diciendo. Afirmo, muchas de las canciones, muchos de los actos geniales que en música aportó a México y al mundo don Agustín Lara, no se hubieran creado. Porque, bueno, eso sí hasta sus biógrafos lo saben, él tuvo muchas experiencias, muchos convivios relacionados con mujeres que ejercían el oficio de la prostitución. Entonces, me permito opinar que gracias a la prostitución, un genio creativo como don Agustín Lara pudo hacer esas aportaciones que muchos agradecemos en el aspecto estrictamente artístico. Bueno, aquí termina las pinceladas históricas que he querido dar sobre el tema. Para cerrar esta introducción, eh, voy a dar datos así, son como flachazos, así le llamo, flachazos geográficos, que quiero que conozcas tú, querida escuche, para que tengas más herramientas de juicio a la hora de analizar qué tan conveniente es abolir o reglamentar la prostitución. Son flachazos. A ver, empiezo por Japón. Japón, en Japón, que es un país, bueno, geográficamente pequeño, eh, ejercen el oficio de la prostitución 350,000 mujeres. Desde ahorita hago una aclaración importante. El tema que me ocupa esta vez es prostitución ejercida por las mujeres. Un poquito más adelante voy a explicar por qué omito hablar de prostitución masculina y de individuos que se dan en llamar travestis o transvestis. Eso lo diré en su oportunidad. Me estoy concentrando en prostitución que ejercen mujeres. 350,000 prostitutas. Hay 13,000 burdeles conocidos en Japón. Un dato interesante. ¿Sabes cuántos establecimientos hay en Japón entre cafés y sitios que venden hamburguesas? Que bueno, para los turistas, pues obviamente es muy socorrido. Hay solo 4,500. Ahí analiza, haz tu propia comparación de cifras. España. En España el negocio lícito o clandestino, eso ahorita no importa, que se ejerce en España, se traduce en 5 millones de euros diarios. Reflexiona sobre el particular, estimada escucha. Me voy a Colombia. En Colombia, un dato interesante, hay no sé si sea el único, hablo de lo que yo investigué, hay un sindicato de prostitutas. Y es un sindicato que alega y exige algo que en lo personal me parece interesante y concuerdo. En Colombia se exige a través del sindicato que a las mujeres que ejercen este oficio no se les llame prostitutas, sino trabajadoras sexuales. Como exabogado que soy, me permito opinar que esto es muy plausible, me permito opinar que si se llegara a reglamentar como Dios manda el ejercicio de que es uno de muchos, de cientos de oficios que hay en el mundo, estoy completamente de acuerdo.
tendrían que denominarse trabajadoras sexuales por la sencilla razón de que pasarían a adquirir también derechos como también obligaciones bien reguladas. Bueno, eso es en Colombia. A ver, en Europa, hay 3 países que definitivamente han decretado la abolición de la esclavitud. Perdón, discúlpame, abolición de la prostitución. ¿Qué quiere decir esto? Está prohibida terminantemente la prostitución. Van a la cárcel no solo quienes ejerzan el oficio, sino también la clientela. Menciono los nombres de estos países: Suecia, Noruega, Francia. Pero, ojo, hay otro dato interesante. Hay países que no la tienen prohibida, simplemente la tienen reglamentada, que desde mi particular punto de vista es lo correcto. Alemania, Dinamarca, Holanda. Si alguno de ustedes quiere conocer más detalles de esta reglamentación por cuestiones de tiempo, no lo desarrollo en este momento, sino que te invito a que tú por tu cuenta investigues sobre el tema y te vas a encontrar con datos muy interesantes. A ver, vámonos a Bangladesh. Digo, para quien no lo tenga muy claro, porque sé que no es un país muy conocido, digamos, en el mundo, Bangladesh es lo que antes se daba a llamar, antes de la época de Gandhi, de Mahatma Gandhi, era la Pakistán Oriental. Hoy se llama Bangladesh, ¿sí? Es un país del tercer mundo, evidentemente, es un país pobre. Bueno, ahí me topé con un dato muy interesante y que yo invito a que legisladores en muchas partes del mundo lo consideren. Resulta que ahí en la capital, ahorita se va el nombre de la capital, discúlpenme, en la capital de Bangladesh hay una escuela y grande para hijos de prostitutas. Por cuestiones de tiempo no voy a desmenuzar este tema, pero creo que es una idea muy interesante a considerar, simplemente porque digamos las cosas como son. Debe haber escuelas en que si va un estudiante, sobre todo un menor, y se entera la población estudiantil y se horroriza: ¡ay, fulanito es hijo de una sexo servidora! Híjole, ¿ya para qué les cuento? Digo, digamos las cosas como son. Vivimos en una cultura que en general tendería ya no a hacer bullying, tendería a satanizar a esa pobre criatura. Y yo diría pobre criatura porque, bueno, punto número uno, él, él no tiene nada que ver con la actividad que desarrolle su madre. Ese es el primer punto. El segundo, él tendría derecho a decir: yo soy un individuo pensante, autónomo, independiente. ¿Por qué necesariamente se me va a vincular con una actividad que lleve a cabo no mi mamá, que si será bien o mal vista por muchos, eso no da derecho a que se me juzgue ya de antemano a priori a mí como ser humano, a mí que se me juzgue por mis actos? Ese es mi punto de vista. Entonces en Bangladesh hay una escuela de ese tipo. Y un dato también, digo, no es un dato tan fundamental, pero me parece interesante. En Bangladesh, allá se acostumbra que las mujeres que ejercen la prostitución tienen la idea de que son mucho más atractivas cuando tienen, digámoslo así, carnes abundantes, ¿sí? Entonces supe que, este es un dato triste, definitivamente, para ellas es muy socorrido consumir una sustancia o un medicamento que se llama Oradexol. Quien sepa de veterinaria, pues me va a dar la razón. Oye, no, si estás hablando de un medicamento que se utiliza para la engorda del ganado. Bueno, doy un dato que sí me parece a mí terrible, me parece triste a mí, que haya mujeres que con tal de sentirse atractivas para un cliente, se someten a, perdón que lo diga así, a un proceso de engorda, recurriendo a este medicamento, entre comillas, ¿no? Bueno, en fin, en Alemania, ya para ir cerrando, en Alemania, un dato que me parece interesante: el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución no son alemanas, vienen del extranjero. Este es un dato que también arroja mucha luz sobre reflexionar a qué se deberá eso, ¿sí? Insisto, por cuestiones de tiempo no desarrollo el tema. Desde luego yo tengo ideas muy claras sobre a qué se debe que en un país como Alemania 9 de cada 10 sexoservidoras vengan de otros países. Para mí las razones son
son muy claras, pero por cuestiones de tiempo prefiero dejártelo a ti, querido escuche, para que tú hagas tus propias reflexiones y saques tus propias conjeturas. Y bueno, ahora dando un brinco geográfico hacia el Caribe, me- hablemos un poquito de Cuba. Bueno, pues en Cuba pues también existe el ejercicio de este oficio. Eh, Teóricamente, Cuba es uno de los muchos países que supuestamente lo prohíben, pero bueno, pues ya sabemos que a veces los sitios donde se prohíbe algo genera más interés, más inquietud por muchas personas para recurrir a una práctica prohibida, ¿verdad? Eso creo que lo pensamos muchos de esa manera. Entonces, en Cuba, el dato interesante que quiero dar es que a las mujeres que ejercen la prostitución se les da un nombre muy peculiar, las jineteras. Si tú, querido escuche, no habías escuchado este término, cuando lo llegues a oír, y ya no digamos si llegas a hacer algún viaje a Cuba y llegan a decir, oye, te podemos presentar a una jinetera, no te vaya a pasar por la cabeza que se trata de alguna bella amazona que es muy hábil, es muy diestra para montar el caballo. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una mujer diestra en las artes amatorias, pero bajo las peculiaridades de este oficio tan polémico para muchos, pero tan respetable para otros, como yo comprenderé. Y ya, ahora sí, un último dato. En geografía viajemos a América del Sur, en Ecuador. Ecuador. Ecuador es un país donde el ejercicio de la prostitución es perfectamente legal. Entonces, este dato me pareció interesante porque al ser un país latinoamericano, me llamó mucho la atención que en ese país se diga, aquí no tenemos mayor problema en declarar legal la prostitución, entonces esto se traduce en que quien quiere ejercer el oficio, adelante. Quien quiere como cliente contratar los servicios de alguien que ejerza la prostitución, aquí repito, podemos hablar de mujeres, podemos hablar ahí sí de hombres, o podemos hablar de otras personas que practiquen algunas modalidades muy especiales de la prostitución. La ley en Ecuador dice, adelante, no pasa nada. Bueno, eh, ahora quiero dar los nombres, abuelo de pájaro, de mujeres que han tenido cierto peso en la historia de la humanidad y que ejercieron el oficio de la prostitución en orden cronológico. En la antigua Grecia, en la época de Pericles, hubo una mujer que ejerció el oficio de hetaira. Hago un paréntesis. De esta mujer de la que voy a hablar, ya hice una referencia más o menos amplia en un video de hace unas semanas que también para mi fortuna ha tenido muy buena reacción entre el público, en que hablé sobre el feminismo. Es un relato en donde conté la historia de una mujer que supera una situación terrible con su marido, y el título del video es, ay, perdón, ahorita me di un lapsus, pero bueno, es algo así como una historia contada en forma de triángulo invertido, si no mal recuerdo. Ahí en la introducción, en el contexto del feminismo, mencioné a varias mujeres interesantes en la historia. Una de ellas es Hipatia de Alejandría. Entonces, quien quiera conocer más detalles sobre la vida de esta mujer puede acudir a aquel video y se va a enterar de aspectos muy interesantes. Ahorita para efectos del que nos ocupa el día de hoy, solo voy a decir que fue una hetaira, que en términos actuales sería como decir una escort, ¿sí? En la jerga de la prostitución hay el término escort, que muchos sabrán que es el nombre que se da a una literalmente dama de compañía, que por cierto implica gozar de ciertas aptitudes, de ciertas cualidades que no necesariamente tiene cualquier prostituta. Me refiero a que son mujeres que tienden a ser mujeres preparadas,
mujeres con cierta cultura, mujeres con cierto don de la conversación, que por cierto en Japón, eso sí creo que lo sabe mucha gente, es a lo que se le daba en llamar las geishas, ¿no? Entonces las hetairas en la Grecia antigua, las geishas en Japón y las mujeres, y las mujeres escort en el mundo moderno, pues guardan un cierto paralelismo. Esta mujer, Hipatia de Alejandría, voy a decir, fue una hetaira tan llamativa y tan de brillar con luz propia, que se hizo amante y conquistó auténticamente el corazón, nada más y nada menos que de Pericles, quizá el gobernante de la antigua Grecia más relevante de la Grecia antigua. Bueno, doy un segundo nombre, aquí voy a ser muy, no cuidadoso, voy a fundamentar lo que digo. Me refiero a María Magdalena. Sé que puede ser un tema escabroso, sé que si entre quienes me escuchan ejercen la religión cristiana a través del rito católico o de cualquier otro rito, a algunos les puede causar prurito que yo me refiera a María Magdalena en este contexto. Bueno, resulta que María Magdalena, digamos las cosas como son, ella ejerció el oficio de la prostitución. Estoy hablando en términos estrictamente históricos, ¿sí? Eh, Tomé la valentía de mencionarla porque hay un señor muy respetable en el campo intelectual en México y en el mundo, llamado don Ernesto de la Peña, a quien también dediqué un video hace cosa de un mes. Tú lo puedes escuchar, que yo escuche, y en ese video dije que es, no lo digo yo, lo dicen grandes intelectuales en México y en el mundo. Hasta cuando falleció, hace cosa de 11 años, él fue uno de los hombres más eruditos, cultos y sabios que hubo en el mundo. Y entre otros muchos temas, él estudió el tema de los evangelios apócrifos. Evangelios apócrifos son aquellos de los que se duda de su autenticidad desde el punto de vista del Vaticano y de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es todo lo que digo porque no me quiero salir del tema. Resulta que entre esos evangelios apócrifos hay uno que se denomina Evangelio de María Magdalena. Y resulta que el doctor Ernesto de la Peña dedicó un libro y dedicó incluso unos programas que tenía él en el Instituto Mexicano de la Radio a hablar a detalle no solo del Evangelio de María Magdalena, sino hablar de la biografía de María Magdalena. Y el doctor Ernesto de la Peña dijo las cosas tal como son. Ella fue una mujer que ejerció la prostitución y desde el punto de vista de él, y yo me uno a ese punto de vista del doctor Ernesto de la Peña, eso hace incluso más grandiosa a María Magdalena para que Jesús, el Jesús histórico, se haya fijado en ella para llevar, vamos a dejarlo así, un cierto tipo de relación entre de amistad o sentimental. Ahí sí soy cuidadoso, pero lo importante es que es una mujer importante en la historia del cristianismo y que no hay que omitir que ejerció la prostitución. ¿Por qué voy mencionando esto? ¿A qué quiero llegar? A ver, que estas mujeres que fueron grandes por lo que aportaron en su contexto temporal y geográfico, por el solo hecho de haber ejercido la prostitución, ¿las vamos a borrar de la historia? ¿Vamos a omitir la trascendencia que tuvieron en ciertos aspectos? Ahí dejo la pregunta al aire. Opino yo que no tenemos por qué borrarlas de la historia. Y un último dato, una mujer, quizá no conocida por muchos, Teodora, Teodora de Bizancio. Ella fue una cortesana. Cortesana, para quien no lo sepa, pues también es una especie de sinónimo de prostituta, pero prostituta con cierta sesgo de elegancia. De ella se enamoró un emperador romano importante. Hablo del Imperio Romano de Oriente, llamado Justiniano. Para quienes estudiamos la carrera de Derecho y en su momento nos obligaron a estudiar la materia de Derecho Romano, pues sabemos que Justiniano fue uno de los jurisconsultos más importantes que hubo en todo el Imperio Romano, que duró muchísimos siglos. Bueno, pues como ven, que él no solo se enamoró de esta mujer, sino que la hizo también su consorte. Entonces, ahí te doy el dato, Teodora, cortesana de Bizancio, incluso hay una novela homónima,
es una novela histórica. Ofrezco una disculpa, no recuerdo de memoria el autor, pero yo leí una novela donde es más, es una biografía novelada, que no es lo mismo que novela biográfica. Una biografía novelada es como una biografía seria, que tiene un trabajo de investigación muy serio, pero que además el autor pues, ya le va edulcorando, ¿no? Algunos baches, algunas lagunas en la información que no se conoce del personaje para hacerla una historia interesante. Entonces, ahí me quedo. Ya di 3 nombres de mujeres importantes que, siendo prostitutas, llegaron a trascender de la forma que he explicado. Bueno, ahora sí, ya termina la parte histórica. Ya estamos a punto de dar lectura al texto en que me va a apoyar mi invitada de hoy, Nelly. Pero antes de hacerlo, quiero quiero exponer 3 absurdos, así lo digo con valentía, 3 absurdos que existen en torno al tema de la prostitución desde mi particular punto de vista, e insisto, reitero, a través de mis redes de contacto, quien quiera opinar a favor o en contra de lo que voy a decir, estoy a sus órdenes. Lo más absurdo que he oído decir acerca del tema de la prostitución es que quienes la ejercen venden su cuerpo, cuando en realidad lo que hacen es rentarlo. Diría que en términos estrictamente jurídicos, trasladan su uso y goce temporal a un tercero. Eso sí, con ciertas restricciones. No lo venden, pues la compra-venta es un contrato traslativo de propiedad en que la persona que vende pierde para siempre todo derecho de dominio sobre aquello que es objeto de dicha compra-venta. Y una prostituta ni concede el dominio de su cuerpo al cliente, ni mucho menos por tiempo ilimitado o para siempre. ¿O no tengo razón, mis estimados colegas abogados? Habrá quien diga que esa precisión de carácter jurídico es una minucia irrelevante. Desde mi punto de vista, sí es de tomarse muy en cuenta, pues opino que las prostitutas, en ese contexto, son más inteligentes y preservan más su dignidad de mujeres en virtud de que lo que hacen es alquilar su cuerpo por un tiempo breve a cambio de una contraprestación que casi siempre es una cantidad específica de dinero sin involucrar besos ni sentimientos. En cambio, a nivel consciente o a veces, eso sí, inconsciente, hay algunas mujeres, y remarco que solo algunas mujeres honorables y de excelente reputación, según los cánones sociales que rigen en muchas partes del mundo, que venden su alma al diablo. Es decir, que a cambio de que las mantenga económicamente, ya no se diga de los casos en que a cambio de que les mantenga su, entre comillas, elevado estatus de vida, y hasta en casos, los más tristes y penosos por cierto, en que simplemente a cambio de que no las abandonen por su vida, de que no las abandonen porque su vida ya no tendría sentido, a su esposo, novio, amante o peor es nada, según sea el caso, no le conceden tan solo el uso y goce de su cuerpo durante el tiempo en que aquel les provea lo que ellas necesitan, sino que prácticamente les venden su cuerpo, su tesorito, su corazón, sus sentimientos y a veces hasta su dignidad en una especie de, entre comillas, venta a plazos, que lo más terrible es que algunas de esas mujeres honorables entregan todos sus preciados dones con enjundia desde el principio, en nombre de una palabra mágica, el enamoramiento. Estoy enamorada de ti. De manera que aunque el hombre con el tiempo las vaya dejando de amar y castigando con el látigo de su desprecio, digámoslo en términos jurídicos, sin que él siga cumpliendo con sus deberes de respeto, cariño y decoro, ellas ya entregaron por anticipado y seguirán ya no vendiendo a plazos, sino regalando todo lo que a ellas les correspondía brindarle, y a veces hasta con un pilón adicional, que es la pérdida de su dignidad inicial. En ese orden de ideas,
como dirían mis colegas les abogades, opino que las mujeres que abiertamente ejercen la prostitución merecen ser reconocidas como muy inteligentes, pues ellas en ningún momento le dan al cliente más de lo que éste merezca, de acuerdo a lo pactado cuando ella le renta su cuerpo, ni mucho menos arriesga lo más valioso en un ser humano en este contexto, su dignidad. El segundo comentario más absurdo que he oído decir acerca de las mujeres que ejercen la prostitución es que son una latente fuente de contagio de enfermedades venéreas. Válgame Dios. Nada más lejos de la realidad, estimada escuche. Cuando menos en México, se han realizado suficientes estudios de campo que arrojan por resultado que las sexoservidoras en general exigen a sus clientes el uso del preservativo para la práctica de la relación sexual acordada. Que si llega a haber casos en que se omite esa regla, sin duda de haberlos, pues tampoco se trata de chuparse el dedo. Lo que sí es seguro es que se trata de casos muy poco frecuentes, casi remotos diría yo, pues además insisto en que las prostitutas no venden, solo rentan su cuerpo. Y al quedar así intactos no solo sus sentimientos, sino también su uso de razón, si el alquiler de su cuerpo representa su principal o una de sus primordiales fuentes de ingresos, para ellas es una prioridad sagrada correr el menor riesgo posible de contraer cualquier clase de enfermedad venérea y más aún alguna que ponga en riesgo su vida. Máxime que en un 85% de los casos, dato estadístico este también demostrado, dichas mujeres son madres solteras y o contribuyen a la manutención de sus padres y a veces hasta de una familia completa. En cambio, entre las mujeres honorables y de excelente reputación, según ciertos cánones que rigen en muchas partes del mundo, me refiero en particular a aquellas que desde luego voluntariamente desean o aceptan iniciar en secreto una relación sentimental con un hombre casado o que lleva alguna relación de noviazgo con otra mujer, es de sobra sabido que más del 50% de ellas o no exigen a su amante el uso del condón durante el acto sexual, o bien se doblegan ante la, entre comillas, decisión de su amante de no usarlo, bajo el argumento contundente e irrevocable de que es que si me lo pongo no se siente igual mi puchunguita. Y ya no hablemos del supuesto en que el amante ni opina o es objeto de violencia cuando se atreve a opinar al respecto, en aquellos casos en que la mantiene económicamente su amante, su machín de machines, a quien idealizan como un benefactor que les cayó del cielo y que pasa a ser el dueño de su voluntad, de su cuerpo y de su tesorito, y en la mayoría de los casos hasta de sus sentimientos. Lo anterior me lleva a lanzar con todo respeto una pregunta a cualquier mujer casada o que mantenga con un hombre una relación de noviazgo. En el supuesto caso de que su esposo, su novio o su peor es nada, les llegue a pintar un día los cuernos, a ver, ¿qué preferirían? ¿Que lo hiciera con una puta o con la otra? ¿En qué caso creen que estaría más en riesgo su salud? Al momento de tener el siguiente encuentro sexual del tercer tipo, con quien dice amarlas por sobre Dios y por sobre todas las cosas. Lanzo la pregunta. Bueno, por último, un tercer comentario absurdo que he escuchado acerca de las mujeres que ejercen la prostitución consiste en la ridícula idea de que son un factor que fractura muchos matrimonios, pues según ciertas mentes cerradas, constituyen una tentación latente para que hombres felizmente casados, altamente honorables y pilar fundamental de supuestas familias modelo que juegan a que entre ellas prevalece la armonía y la felicidad plenas, se resquebrajan esas relaciones por culpa de estas mujeres ominosas. Lo que no razonan o lo hacen haciéndose los que no lo hacen, aquellos que ven a las sexoservidoras como las villanas del cuento, es que en su caso es el marido o en su caso el novio
quien va en busca de la sexoservidora. No es ella quien lo busca, ni mucho menos quien lo acosa, sino completamente al revés. Evento este último que muchas veces no sucede cuando es una mujer honorable y que desde luego no ejerce abiertamente la prostitución, quien pasa a ser la dueña de los sentimientos, del tesorito y de gran parte de la cartera del susodicho. Ahí sí, muchas veces es la, ahí sí, muchas veces es la susodicha quien teje su trampa infalible para que el garañón caiga en sus redes. ¿Qué carajos tiene que ver en todo esto una prostituta? Nada, absolutamente nada. Bueno, cuando menos es mi punto de vista. Si un matrimonio o relación de noviazgo se fracturan, la causa es endógena, es decir, la cuarteadura comienza en el interior de la relación de pareja y por lógica derivación, tal fractura, en la medida que va engrosando su dimensión, termina haciéndose visible hacia el exterior, del cual forman parte las sexoservidoras, a quienes a veces recurren los hombres infieles y fracturados. Ay, pobrecitos, ¿verdad? En busca de que los apapachen o de que ellas asuman el rol de sus terapeutas. ¿Cómo la ven? Porque muchísimos son los casos en que lo único que buscan esos hombres honorables es alguien que los escuche y finja que los comprende. Ay, ternurita. Papel que no rechaza una prostituta y con derecho, diría yo, pues no tiene por qué hacerlo, dado que ahí sí aplica el conocido dicho de al cliente lo que pida y más si eso le hace evitar tener que soportar el embate físico del hombre. Tan simple como decir que 2 menos 1 es igual a 1, como el título del primer cuento que subí hace 4 meses a YouTube bajo el título El suicidio en tiempos de COVID y que tantas vistas y comentarios ha generado hasta el día de hoy. Si decidí compartir contigo, estimada escuche, las reflexiones que acabo de exponer acerca de la prostitución, circunscribiendo sus alcances a la que ejercen las mujeres, no es por otra razón, sino que es la que tiene un mayor abolengo histórico y por lo mismo padece de un enorme estigma social, aunado a que cuantitativamente hablando su dimensión es mucho mayor que la que ejercen los hombres y ya no digamos los transexuales o los travestis o transvestis. Bueno, ahora sí, querida escuche, vamos al grano. Entre mi invitada de hoy, Nelly, y yo, vamos a dar lectura a un cuento que escribí sobre el tema que nos ocupa en este video y que, adelanto, titulé 20 maneras distintas de referirse a la prostitución en tiempos de pandemia. Antes de iniciar en sí la lectura, respecto a Nelly, platico. Ya me hizo el honor de apoyarme en 2 videos anteriores, que ya tienen un ratito, no sé, un mes y medio aproximadamente. Ahí ya se amplió un poquito la información de quién es ella, cómo nos conocimos, etcétera. Entonces, quien tenga interés puede escuchar esa parte introductoria de aquellos videos. Ahorita simplemente le voy a dar la bienvenida a Nelly. Bueno, antes que nada, bienvenida Nelly, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y me gustaría, Nelly, si me lo permites, hacerte una pregunta y tú respóndeme en forma breve lo que tú gustes. La pregunta es muy directa. ¿Qué sensación te dejó a ti como mujer eh, la historia que vamos a contar, una vez que la tuviste ya bien analizada, bien estudiada, ¿qué sensación te dejó como mujer? Hola, buenas tardes a todos. Gracias, profe, nuevamente por la invitación. Bueno, pues como mujer, ¿qué les puedo decir? Es una realidad porque hay muchas mujeres que efectivamente no necesariamente que se dediquen a la prostitución. A veces no quieren dejar su zona de confort y quieren estar con el marido, el amante, el, lo que sea, por no perder sus privilegios, como que se olvidan de la dignidad. Creo que es yo creo que lo más importante. Yo sé que muchos lo hacen porque dicen que por los hijos. Yo creo que no. Yo creo que hay formas para trabajar y pueden salir adelante
Y yo creo que no se les debe discriminar a las personas. Ellas sabrán sus motivos por los cuales están en ese oficio. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Nelly. No tengo nada que decir. Estoy seguro de que a muchos de nuestros escuches los estás haciendo reflexionar y sobre todo ya los tenemos intrigados. Bueno, pues ahora sí queremos conocer esa historia. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, Eres un pizcapocho, un perenteco, un mendigo gallenco, un cartonero, ¿qué digo cartonero? Un espumoso, un mal casado, un pelandusco, cusco, gomorro, pirujo, gamberro. ¿Qué digo gamberro? Un bilfurcio, mesalino de quinta, coimo de mierda, cortesano barato, eres un puto irredento, un macho meretriz venido a menos. Para que me entiendas, pues, no eres más que un trinche prostituto, alfeñique de vida galante, que de galán no tienes más que el epiteto sobre el que me... de pronto, tal retahíla de vocablos es interrumpida por una voz masculina. ¿Eres tú, Paola? Transcurren 8 segundos de un ensordecedor silencio. Se hace una pausa tan densa como la crema de brócoli que ese día que jamás olvidará el resto de su vida, Paola saboreó por la mañana antes de que le entregaran las pruebas contundentes de que su esposo le estaba siendo infiel desde hacía años con una mujer de la alta sociedad, de cuya cuenta bancaria habían salido los fondos para financiar el carrazo y la ropa de marca que Paola y su marido presumían todos los días, como también la membresía de uno de los clubes deportivos más prestigiados de la ciudad y uno que otro viaje al extranjero. Paola no sabe qué responder. Está muda como un tronco que se va derrumbando con el peso de la vergüenza enorme que genera un error como el que acaba de cometer. ¿Eres tú, verdad, Paola? De nuevo, un larguísimo silencio. Perdón, Puchunguito, perdón, sí soy yo, pero bueno, no quise decir lo que dije. Bueno, quiero decir que no eras tú a quien se lo quería decir. Bueno, lo que quiero decir es que... No sigas, Paola. Ya no te enredes más. Gracias por sincerarte conmigo a tiempo. Si en verdad crees que ando contigo por tu dinero, ya me cansé de demostrarte de muchas maneras que en verdad te amo y que es tu esencia de mujer la que me hacía dar gracias a Dios todos los días de que te hubiera puesto en mi camino. Hasta me decías que a ti te hacía feliz conocer mi mundo. Sencillo, sí, muy sencillo, pero lleno de vitalidad y de un cariño sincero. ¿Qué culpa tengo de ser 9 años menor que tú, maldita sea? Ahora sí ya no quiero saber más de ti. Sé feliz con tus riquezas y con tu jaula de oro. ¿Prostituto? Con lo que me has dicho ya eres en mi vida a partir de hoy un 0 a la izquierda. Hasta nunca, Paula. Cuando Alexis colgó, sintió Paola como si desde adentro oyera cómo le ponían el último clavo a su ataúd. Sabía que había cometido un error imperdonable. Desde su celular había marcado como llamada saliente entre sus contactos uno equivocado. Qué maldita jugada del destino que uno se llamara Alex y el otro Alexis. Fue un error de dedo, de esos que se cometen cuando uno se ciega por la ira y deja de ver dos letras, que a veces tienen el poder de hacer que uno se arrepienta de haber cometido una equivocación imperdonable. Máxime cuando tal error provoca que uno deje de vivir una oportunidad valiosísima de gozar lo más bello de la vida, el amor verdadero. Alex y Paola venían nadando de muertitos, un matrimonio que parecía ante los demás un candil encendido, pero que en la intimidad del hogar era un mechero apagado. Recién habían cumplido un mes de estar yendo a terapia de pareja para salvar su matrimonio. Habían acordado cubrir las apariencias, pues no querían que sus dos hijas sufrieran el trauma del divorcio de sus padres. Para colmo de males, la situación se puso más tensa unos meses después, cuando Alex se negó rotundamente a que le aplicaran la vacuna anti-COVID por la tripanofobia que padece desde que tenía 8 años de edad. A partir del día que tuvieron que inmovilizarlo entre dos enfermeros para poder aplicarle la vacuna contra el sarampión. Cuando Paola recibió las pruebas contundentes de la infidelidad de su marido, además se dio cuenta de que no era de un supuesto negocio que había iniciado Alex con un disque socio hace 4 años, de donde él cubría el pago de todos los gustos caros que se daban como familia,
sino que los sufragaba la amante, la típica cougar que por lo visto no conocía límites en lo que concierne a lograr sus objetivos. A base de periódicas transferencias bancarias por sumas muy respetables, venía acaparando gran parte del tiempo y de la energía sexual del marido de Paola. Pero, un momento. A Paola le comenzó a caer el 20. Ella no era víctima de una injusticia. ¿Con qué cara le había querido decir prostituto de 19 maneras distintas a su cónyuge si ella llevaba un año entregándose en cuerpo y alma a Alexis? De él lo único que la conflictuaba al principio era creer que en realidad andaba con ella para enamorarla y tarde o temprano empezar a sacarle dinero, a explotarla cual clásico gigolo, ironías de la vida. Creyó al principio que Alexis haría más temprano que tarde lo que llevaba años haciendo su esposo, pues en realidad Alexis tenía toda la razón cuando le reprochó durante aquella malhajada conversación telefónica por qué no creía que él realmente la amaba. Le había dado sobradas muestras de que era un amor genuino el que le unía sentimentalmente a ella. Tan se había convencido de eso Paola, que el día de la llamada, que no era para Alexis sino para Alex, su marido, pero que el destino quiso que fuera Alexis en quien recayera el calificativo de prostituto y de 18 sinónimos más. Paola había decidido buscarlo una vez más, que le dijera a Alex por teléfono todo lo que pensaba de él. Iría a buscarlo para decirle que lo amaba, que él tenía razón, que ella no tenía por qué dudar que el amor que él decía tenerle era auténtico. Le iba a decir mirándolo a los ojos que lo amaba con locura, que nunca había conocido a alguien como él. Pero ahora, la realidad era que ya había decidido terminantemente, cuando hizo la muy desafortunada llamada, no seguir viviendo con Alex, su esposo en el papel, pero en la vida real una sombra incómoda en su vida. Tramitaría un divorcio express. Lo que no sabía es que por culpa de la pandemia, los tribunales llevaban un buen tiempo sin abrir sus puertas, por acuerdo del Tribunal Superior de Justicia, para prevenir una escalada de contagios que en esos momentos preocupaba enormemente tanto al gobierno como a la mayor parte de la población. La otra realidad, reconoció consigo misma, era que ella había asumido también el rol de prostituta y sus otros 18 sinónimos por haber aceptado tener sexo con su marido durante los últimos 4 años, dado que, si era honesta, el único incentivo que la motivaba a hacerlo eran el dinero y las comodidades que Alex le venía prodigando desde entonces. Asimismo, se dijo: abrirle las piernas a un hombre que no amas ni deseas, solo a cambio de que te mantenga y te dé regalos y de que te complazca uno que otro capricho, en realidad es una forma sutil de prostituirse, haya o no haya hijos, aún pretextando que no se rompe el vínculo con el hombre, dizque para no traumar a los hijos, cuando ahora más bien estoy segura de que sería más traumático para nuestras hijas darse cuenta, si no es que ya lo hicieron seguramente, de que viven con un par de plátanos inmaduros, que juegan todos los días a simular que siguen unidos por la misma penca que los unió al comienzo. Y la tercera realidad era que, por virtud de una llamada telefónica errónea, a Alexis lo había perdido para siempre. Claro, ¿quién no? Pensó. A quien quiera que sea su pareja, le diga prostituto de 19 maneras distintas, sin un solo motivo justificado, es obvio que se le calienta la mollera y simplemente por amor propio manda a volar a quien así lo insulta. Pero peor aún, esa sarta de improperios hieren a una persona que lo único que ha hecho es demostrarte un amor auténtico y que lo último que le interesa son tu dinero y tus posesiones. Eso no tiene perdón. Y ahora, aunque quisiera insistirle de rodillas a mi Alexis, a mi puchunguito, en que todo fue un craso error, en que llevada por mi iracundia pulsé sin querer su número entre mis contactos y que cegada por mi ira no alcancé a reconocer que no era la voz de Alex, sino la de él, la de mi Alexis adorado, la de quien me contestó la llamada. Y que por eso fue que le lancé una caterva de sinónimos de la palabra prostituto. Aunque quisiera implorar su perdón, siguió reflexionando Paola, y decirle que estoy dispuesta a lo que sea con tal de que me perdone, carajo, ya no podría, pues me acaba de bloquear como contacto, y no sé dónde vive, pues jamás fui a su departamento por temor a que alguien que me conozca nos viera y pudiera enterar a Alex de que lo engañaba con Alexis. De los tres, el único que nunca se prostituyó fue Alexis, mi vida. ¿Dónde estás?
Perdóname. Ay, Dios mío, qué error cometí, qué grave equivocación. Su mente estaba agotada. De pronto se quedó bien dormida. Al día siguiente, lo primero que hizo fue marcarle a su esposo por el celular y ahora sí le dijo con todas sus letras. Eres un pizcapocho, un gomorro, un cartonero. ¿Qué digo cartonero? Un mendigo gallenco, cortesano barato, un espumoso, cusco, un mal casado, un pelandusco, perendeco, un vil furcio, pirujo, gamberro. ¿Qué digo gamberro? Coimo de mierda, mesalino de quinta, macho meretriz venido a menos. Eres un puto irredento. Para que me entiendas, carajo, no eres más que un trinche prostituto. Alfeñique de vida galante, que de galán no tienes más que el epíteto. Y le dio tiempo de agregar. Ya tengo pruebas contundentes de que me has sido infiel con una lagartona desde hace mucho tiempo. Olvídate de tus hijas. Nos iremos muy lejos a donde no nos encuestes jamás. Hasta nunca, mísero insecto. En esta ocasión, su retahíla de sinónimos siguió un orden distinto al de la que lanzó sin querer a Alexis, con la sola novedad de que ahora incrustó el término carajo y además con un tono aún más violento. Sin embargo, el efecto letal que generó fue igual de explosivo que el que provocó en Alexis, con la diferencia de que en este prevaleció la sorpresa y la indignación. En cambio, en Alex lo que predominó fue un poco de remordimiento y una pizca de vergüenza. En efecto, cumplí mi amenaza. A la semana siguiente ya estaba viviendo en un departamento de una sola recámara en la Ciudad de México. Había pagado de mis ahorros un mes de renta y un mes de depósito. Porque eso se sentía ahora de tanto haberlo sido, aunque sin saber que lo era, y porque su prioridad ahora era sacar adelante a sus dos hijas, dio el paso y comenzó a trabajar como mujer de vida galante, como meretriz, como puta, como cortesana, como coima, como mesalina, como furcia, como gamberra, como piruja, como gomorra, como cusca, como pelandusca, como malcasada, como espumosa, como cartonera, como gallenca, como perendeca, como pizcapocha, vaya, como prostituta. Aunque es interesante hacer notar que como una manera de ir olvidando poco a poco el rol de prostituta disfrazada que asumió sin concientizarlo durante los últimos 4 años de su matrimonio, prefería aludir a su nuevo trabajo consigo misma y con los demás, diciendo que era una sexo servidora en vez de decir que era una prostituta. Comenzó a darse cuenta de que ejercer abiertamente ese oficio no solo no debe envilecer el alma, sino que, además de peligroso, porque implica exponerse a riesgos de muy diversa índole, ennoblece cuando la causa de su ejercicio es sacar adelante a la familia. Además, ahora que ya ha transcurrido casi un año de que la pandemia ha tenido al mundo en jaque, mujeres como ella se han topado con la nueva realidad, consistente en que en vez de que siga habiendo fuentes de trabajo disponibles, o incluso maneras comunes y decentes de autoemplearse, la economía global está semiparalizada. En lugar de nuevos empleos, muchas empresas están liquidando parte de su plantilla laboral y, en el mejor de los casos, renegociando sus salarios y sus horas de trabajo, por lo que ejercer la labor de prostituta, de sexo servidora, debe ser visto en la actual coyuntura como una nueva opción de generar ingresos y no como una sentencia condenatoria de destierro social. El único aspecto positivo con el que Paola se ha topado en su nuevo trabajo como como sexo servidora y 19 sinónimos más, consiste en que ahora es obligatorio el uso del cubreboca durante la labor que realice con el cliente, lo cual, además de una medida preventiva de contagio del coronavirus, lo agradecen mujeres como ella, pues así evitan tener que soportar los malos olores que algunos clientes cargan consigo, comúnmente a sudor o a alcohol, cuando montan a la mujer con unas copas encima. Es muy interesante hacer ver que a partir de su primer día, Paola empezó a reflexionar que desde el punto de vista social, ser sexo servidora, debiera ser algo tan natural e incluso valorado como ser ingeniera, talabartera, enfermera,
peleadora de la UFC, abogada, ebanista, jardinera, lectora de noticias en televisión, arquitecta, domadora de perros, bolera, astronauta, médica, disc jockey, panadera, contadora pública o privada, fontanera, psicóloga o psicóloga, que no es lo mismo, entomóloga, dramaturga, catadora de vinos, policía, presidenta de una república, croupier, empleada de limpieza, paracaidista, extra de cine, astrónoma o cosmóloga, cosmetóloga, handbolera, softbolera, enterradora de cadáveres, conductora del metro, carpintera, perita forense, promotora de feng shui, maga, fabricante de tornillos, de chinches o de clavos, matemática, limpia parabrisas, masajista, bailarina de ballet, de danza moderna o de ballet de salón, de baile de salón, mensajera, ornitóloga, podóloga, bibliotecaria o bibliotecónoma, secretaria monolingüe, bilingüe, trilingüe o multilingüe, tenista, dentista, violista, violinista, contrabajista, fagotista, pianista, trompetista, timbalista, oboísta, triangulista, contorsionista, fabulista, futbolista, funambulista, directora de orquesta, taura, taquera, tortera, pozolera, vendedora de pescado, trapecista, contorsionista, política o politóloga, periodiquera, comunicóloga, carnicera, viene, policía, espeleóloga, gasera, científica forense, pintora, investigadora, acomodadora de teatro, electricista, corredora de bolsa, de pista corta, de medio fondo o de fondo, burócrata, veladora, profesora con o sin maestría o doctorado, gimnasta, taxista, fisioterapeuta, estilista, ciclista, tramoyista, colocadora de uñas largas, muy largas o extra largas, escultora, institutriz, actriz de vodevil, dramática o tragicómica, decoradora de interiores, domadora o corredora de caballos, pilota de helicóptero o de aviones comerciales, supersónicos o militares, soldada del ejército o practicante de cualquier otro arte, oficio o profesión. Comenzó a reflexionar también que es injusto que cuando de un hombre se dice que es un zorro, la sociedad lo aplaude, pues se toma como sinónimo de varón sagaz e inteligente. En cambio, zorra es un vocablo cuyos alcances son extremadamente reducidos, pues se toma como sinónimo de prostituta y no incluye que sea sagaz o inteligente, ni qué decir de ser un hombre público, que denota a un varón que se dedica a la política. Por el contrario, ser una mujer pública no denota otra cosa que dedicarse una mujer a la prostitución. Vaya pues. Seguramente Paola seguirá cavilando al respecto y aprendiendo muchas cosas interesantísimas a lo largo de su nueva aventura como como sexo servidora. Ahora lo que más le importa es no pensar en Alexis cuando está con algún cliente, pues sería una tortura terrible no poder evitar enamorarse por unos minutos de ese desconocido como castigo por haber cometido un gravísimo error, haber confundido en su teléfono celular uno de sus contactos con otro. Algo tan relevante para explicar su presente como para ahora darse cuenta de que como prostituta había vivido sin concientizarlo los últimos 4 años de su vida. Oye, ¿cuál es tu nombre? Bella de día. ¿Cuánto cobras, preciosa? 600 pesos más el cuarto, 3 posiciones, te trato bien, ¿vamos? Hasta el día de hoy, Paola lleva 8 años ejerciendo el candente oficio de la prostitución, el sexo servicio. Se ha topado con una gran variedad de clientes, mayor que la que algún día llegó a imaginar, como mayor a lo que ella misma imaginaba ha sido su capacidad de adaptación a las peticiones que le han hecho muchos de sus clientes, a quienes por su modo natural de ser les ha inspirado confianza para plantearles su deseo de llevar a cabo ciertas parafilias. Se ha topado en su quehacer profesional con hombres, por ejemplo, salirofílicos. Esto es muy dependientes del jugueteo con ciertos fluidos
para obtener la excitación y finalmente el orgasmo. Se ha topado con otros que son olfactofílicos, que recurren a ciertos olores específicos para obtener el mismo resultado. Urofílicos, que dependen de la orina para conseguirlo. Helifílicos, que obtienen una especial excitación a partir de ciertas texturas en las prendas de ropa, en las prendas de vestir. Genofílicos o xenofílicos, que obtienen la excitación teniendo un contacto sexual con gente de distinta nacionalidad. También se ha topado con uno que otro formicofílico, que para obtener la excitación pues recurren al empleo y al jugueteo con ciertos insectos. También se ha topado con tricotilomaníacos, que obtienen una excitación muy especial a partir del cabello de mujer, y en el caso particular de Paola, pues he de decir que es una mujer de cabellera abundante y casi casi espectacular. También se ha topado con clientes que son, vamos a llamarlo así, activastiafílicos, que no es otra cosa que una especie de adicción a los rayos de sol, es decir, que para obtener la excitación necesitan sentir en sus cuerpos los rayos candentes del sol. Se ha topado con algamatofílicos, que recurren al empleo de maniquíes o muñecos para lograr el mismo fin. También se ha topado con hombres contrarios a los que mencioné hace rato de adictos a los rayos del sol, porque se ha topado con hombres psicrofílicos, es decir, el fenómeno contrario, son adictos a pieles frías. A un tipo de hombres que les ha dicho que no, es a los amomaxiafílicos, que no es otra cosa que obtener la sola excitación cuando tienen un encuentro sexual dentro de un coche, dentro de un vehículo. Y a esto ella siempre ha dicho que no por cuestiones de seguridad. Ha dicho que no a los velonefílicos. Ellos son hombres que solo obtienen el estímulo sexual empleando agujas. Y eso también pues, le ha generado cierto resquemor a Paola. Ha dicho que sí, y tomando ciertas providencias, a los clastomaníacos, que son aquellos hombres que solo obtienen excitación rasgando la ropa, ya sea prendas exteriores o íntimas. Ha dicho que sí, pero en espacios perfectamente planeados, algunos dendrofílicos, que son aquellos hombres que solo obtienen la estimulación adecuada en un ambiente boscoso, rodeado de árboles. Ha dicho muchas veces que sí a los espectrofílicos, que son aquellos que dependen de que haya espejos a su alrededor para gozar visualmente la imagen del encuentro sexual con Paola. También ha dicho que sí y le ha resultado bastante divertido algunos masquefílicos que requieren del empleo de máscaras que cubran los rostros para, a modo de fantasía, pues imaginar que le hacen el amor a otra persona. Y Paola refiere que en particular, en este caso, tiene presente una experiencia en que su cliente le pidió que ella se colocara una máscara de murciélago. Y resulta que cuando cuestiona a su cliente de por qué por qué quería desahogar esa fantasía, este hombre le dijo que había estado injustamente privado de la libertad en la cárcel un tiempo y que él lo que quería era en su mente, pero llevado a cabo con hechos
concretos, tomar venganza de quien simbolizaba esa aparente justicia, que en su esquema mental no era otro sino Batman. Entonces, él lo que deseaba, consciente e inconscientemente, era tener relaciones sexuales, pero con la novia secreta de Batman, a falta de una gatúbela. Este es un caso muy especial que Paola de alguna manera quiso que tú, querida escuche, conocieras a detalle. También se ha topado con hombres ursusagalamatofílicos, que no es otra cosa que requerir forzosamente del empleo de juguetes o de monos de peluche, o bien personas disfrazadas con traje de animal. Otro caso peculiar que ya viene registrando en su memoria Paola es el de dos hombres que le han pedido desahogar un acto acrotomofílico, que no es otra cosa que la fantasía llevada a la realidad de que ese tipo de hombre requiere de tener un encuentro sexual con una mujer con alguno de sus miembros amputado, ya sea de brazos o piernas. En el caso particular que vivió Paola, se trató de un hombre que le dijo: yo necesito en mi fantasía sentir que le hago el amor a una mujer sin pierna derecha. Entonces lo que hicieron para desahogar esa fantasía fue, este cliente le pintó de negro la pierna derecha a Paola, y ya no te cuento los efectos tremendos de placer que le generó a ese cliente, que por cierto, dicho sea de paso, le dio a cambio una cantidad adicional a la pactada que fue bastante generosa. Hubo también dos clientes que le pidieron, y ella rechazó de manera contundente, le pidieron desahogar una fantasía que se denomina odaxelgania, que no es otra cosa que obtener estímulo sexual a base de mordidas. Entonces aquí sí, Paola no solo se tomó la libertad, tomó la decisión de comunicarle a su cliente: a eso no me presto, y obviamente lo hizo por respeto a sí misma, porque no es una mujer que goce con el dolor físico, y a pesar de que le ofrecían una cantidad bastante interesante de dinero, lo rechazó. Como también rechazó, y estas fueron muchas peticiones, y bastante generosas en cuanto al dinero que se le ofrecía, rechazó protagonizar relaciones sadomasoquistas. Para cerrar esta historia, he de decir que Paola ha ganado lo suficiente para casi terminar de pagar una casita que compró hace 2 años y para financiar la educación universitaria de sus dos hijas. Algún día pienso arrancarla de mi mente para poder entrevistarla y sugerirle, si se anima, a que yo sea su ghostwriter, es decir, su escritor fantasma, y así ayudarla a escribir un libro que podría titularse Memorias de una pizcapocha real y fuente de muchas fantasías. Por lo que dije en la introducción de este video y por el sustrato que subyace a lo largo de mi relato, creo que es clara mi postura en contra de abolir la prostitución, de donde deriva la conclusión de que estoy en contra de penalizarla, como también estoy en contra de penalizar el consumo de las drogas en general, por un sinnúmero de razones que no expongo por tratarse de un tema muy ajeno al que decidí abordar en este video. Pero lo que sí deseo puntualizar ante quienes abogan por abolirla, dado el riesgo físico y el daño mental que según los abolicionistas sufren todas las mujeres que ejercen la prostitución, entonces, en un acto de honesta congruencia entre lo que se dice y lo que se hace,
pues habría que penalizar en ese caso no solo el consumo de las drogas tradicionalmente satanizadas en casi todo el mundo, sino también el consumo de otras drogas como lo son las bebidas alcohólicas y los refrescos, así como también el cigarro, pues son indudables sus repercusiones en la salud tanto física como mental de quienes los consuman, incluyendo en algunos casos, por cierto, actos de bullying o de discriminación social. Por lo que en ese sentido, opinaría que haciendo a un lado la prevalencia de intereses económicos o de absurdas posturas de doble moral en las políticas públicas de un país, o todos coludos o todos rabones. Me despido por esta vez, compartiendo de nuevo contigo, querido escuche, mi eslogan de divulgador cultural. Concibo a la cultura como una variante de la felicidad, entendida esta última como un estado del ser que haya en el amor al prójimo su manifestación más bella y redituable.